El enfoque de la geomorfología en el estudio de las laderas consiste en el análisis de los fenómenos que se producen en las vertientes asociadas a la orografía del terreno, así como de las morfologías que se generan. Esta disciplina está muy relacionada con el estudio de riesgos geológicos. Debido a los desniveles que implica la existencia de estos relieves, dichos fenómenos en las laderas están fuertemente relacionados con procesos gravitacionales. Una ladera es una extensión de terreno inclinada que aflora en la superficie terrestre. Su morfología puede ser muy variada, pudiendo ser recta, cóncava, convexa, escalonada o una combinación de las anteriores. En su forma influyen cuantiosas variables, como la madurez del relieve, la disposición de las capas, la orientación respecto al sol y los vientos dominantes, el clima, la vegetación, etc. Las laderas suelen ser el resultado de varios procesos conjugados, que finalmente le confieren su morfología. Estos procesos son tanto endógenos, como pueden ser movimientos tectónicos y el vulcanismo entre otros, así como exógenos, en los cuales nos vamos a centrar en este tema. La clasificación de las laderas según su pendiente divide a estas en suaves, entre 5 y 2 grados de inclinación, tendidas, de 15 a 5 grados, de pendiente media, entre 35 y 15 grados, y abruptas, con inclinaciones mayores a los 35 grados. Laderas con inclinaciones superiores a los 45 grados se denominan también escarpes, pudiendo llegar a ser completamente verticales e incluso exhibir ángulos superiores a los 90 grados, quedando el escarpe en desplome. Los escarpes, entre otros procesos, pueden formarse por la incisión fluvial con el encajonamiento de los cauces, por la acción del oleaje formando acantilados, estar causados por la actividad tectónica asociadas a la presencia de fallas en superficie, donde el plano de rotura genera un escarpe de falla, o también a causa de algunos procesos gravitacionales, donde tras eventos de desprendimiento o deslizamiento en las laderas, en la parte superior de estos se origina un fuerte desnivel que se conoce como escarpe de cabecera. Los levantamientos orográficos, originados principalmente en relación a eventos tectónicos, tienden a evolucionar en el tiempo hasta desaparecer, dando lugar a planicies denominadas penillanuras o peneplanicies. Durante este gran intervalo de tiempo que transcurre entre ambos escenarios, los procesos de erosión, meteorización y sedimentación dejan variadas morfologías. Los materiales rocosos en los parajes elevados están más expuestos a los agentes erosivos y a la meteorización, por lo que estos procesos de denudación serán los principales en estos sectores, mientras que los procesos de sedimentación asociados a estos se dan en general en zonas más alejadas, aunque pueden aparecer igualmente en zonas proximales relacionados sobre todo a la pérdida brusca de la pendiente. El tipo de erosión y de meteorización predominante en las laderas va a depender principalmente de las condiciones climáticas. En regiones áridas, la meteorización física por termoclastia y el viento son los principales agentes. Igualmente, la escorrentía y la erosión fluvial pueden tener un importante efecto a pesar de la escasez de las precipitaciones. En regiones frías, la meteorización física por clioclastia y en zonas puntuales la erosión glaciar. Y en zonas húmedas, la meteorización química y la erosión fluvial son los fenómenos dominantes. En términos generales, los principales procesos exógenos que moldean el relieve de las laderas son la escorrentía superficial, los procesos fluviales y los movimientos gravitacionales. La erosión pluvial, es decir, el efecto de la colisión de las gotas de lluvia contra el suelo o roca y el movimiento de escorrentía o arrollada de ésta sobre la superficie, están altamente relacionados con la presencia de cobertura vegetal y el tipo de ésta, que atenúa e incluso anula dicho efecto. El impacto de las gotas de lluvia contra el suelo desnudo provoca el desprendimiento y la proyección de partículas en todas direcciones. Este efecto es mucho más limitado en caso de que el sustrato sea rocoso. Tras su caída, las gotas tienden a juntarse y movilizarse sobre la superficie, pudiendo arrastrar partículas a su paso. La arrollada puede ser difusa, movilizándose como pequeños hilos de agua trenzados en función de los obstáculos que se encuentran a su paso. Los hilos pueden unificarse moviéndose paralelamente y formando una arrollada laminar cuando el volumen de agua es mayor. Esto genera una erosión laminar, con una movilización homogénea de las partículas sobre la superficie, dando lugar a laderas redondeadas o con rupturas de pendiente. De otra forma, la arrollada puede ser concentrada. Debido a su turbulencia, el agua causa una erosión lineal en la superficie, generando incisiones que pueden ir creciendo con la repetición del proceso.
Las aguas de escorrentía que no se infiltran en el subsuelo o se evaporan discurren en la dirección de máxima pendiente, erosionando y canalizándose hacia las zonas topográficamente más deprimidas, dando origen a redes fluviales con un gran poder modelador en las laderas. Por último, los procesos gravitacionales, favorecidos por los desniveles y las pendientes que presentan las laderas, dan lugar a la movilización de los materiales en estas y a la formación de relieves característicos. La clasificación de los movimientos de ladera suele referirse a los tipos de materiales involucrados, distinguiendo generalmente entre materiales rocosos, detritos y suelos, y por otro lado, el mecanismo de movimiento o tipo de rotura de la ladera, considerando también otros aspectos como el contenido en agua del terreno, la velocidad y la magnitud del desplazamiento. Estos procesos pueden ser exclusivamente gravitacionales, donde volúmenes de suelo o roca se movilizan debido a un desequilibrio generado por su masa, o bien estar ligados además a la presencia de abundante agua, la cual favorece el desequilibrio gravitacional, siendo movilizados los materiales como fluidos. Las masas movilizadas en las remociones por gravedad tienen su origen en la meteorización de las rocas, donde los materiales disgregados a partir de estas tienden a alcanzar posiciones de menor energía potencial. Estos movimientos pueden ocurrir de manera casi imperceptible o bien de forma rápida y afectando a grandes volúmenes de material. En relación a la acumulación de los materiales disgregados, tanto suelos como sedimentos pueden agruparse en tres tipologías según su origen. Por un lado están los eluviones, que son depósitos de partículas de distintos tamaños desagregados directamente de la roca madre de la que proceden por procesos de meteorización y que permanecen in situ, es decir, no han sufrido un transporte, por lo que se desarrollan en zonas superficiales de muy poca inclinación. Los coluviones, por su parte, son acumulaciones de fragmentos de roca y minerales movilizados por procesos gravitacionales o bien por arrollada a favor de las laderas, pudiendo tener distintos grados de pendiente y granulometría. Mientras que los aluviones son depósitos de sedimentos que han sido transportados por una corriente fluvial, ya sea permanente o intermitente. Por tanto, los principales depósitos asociados a las laderas son de tipo coluvial. Los flujos de arrollada difusa generan erosión laminar, como se mencionó con anterioridad, mientras que la arrollada concentrada genera una socavación lineal en la superficie de las laderas formadas por suelos o litologías blandas. Las estructuras que se generan se llaman regueros o rills, mientras que las zonas que separan estos y que denotan una erosión laminar homogénea reciben el nombre de interregueros o interrills. Esta erosión en litologías más competentes también puede darse, pero son menos frecuentes, como por ejemplo las acanaladuras o escurrideras en rocas graníticas. El socavamiento que produce la arrollada va aumentando con el tiempo, haciendo que estos regueros puedan evolucionar a cárcavas, cuyas incisiones, con un marcado perfil en V, son más profundas, mientras que las áreas de interreguero tienden a desaparecer. La confluencia y evolución de cárcavas puede dar lugar a la formación de barrancos, que son cauces de mayores dimensiones y perfiles más abiertos, que marcan un desnivel brusco en la superficie del terreno. En regiones áridas estas morfologías son muy comunes y forman un tipo de paisaje característico denominado badlands o tierras baldías. La erosión fluvial genera valles en V donde comúnmente las laderas están muy verticalizadas. Las zonas más deprimidas de estos valles por las que circula el agua de manera continua o esporádica se denominan vaguadas, las cuales a su vez están separadas entre sí por los interfluvios, que están compuestos por las vertientes y la divisoria de aguas. Los espolones o contrafuertes corresponden a interfluvios en forma de crestas alargadas que se generan en las propias laderas preexistentes. Estos se orientan perpendicularmente a la cresta montañosa de una cadena mayor e igualmente a valles mayores. Surgen fruto de la acción erosiva de las corrientes de agua en las laderas. Los cauces en las zonas intramontañosas que movilizan aguas de forma esporádica, ya sea por eventos de lluvia intensa o deshielo, pueden tener distintas morfologías y características. Los torrentes de montaña presentan cuencas de recepción pequeñas, cauces cortos y estrechos y elevadas pendientes, transportando predominantemente materiales gruesos y presentando gran capacidad de erosión en las zonas de cabecera y canal. Finalmente depositan su carga al perder bruscamente la pendiente. Los wadis o ramblas tienen cuencas de recepción mayores, cauces largos con pendientes moderadas, transporte principal de finos y presentando abundante sedimentación en el propio lecho.
En la base de las laderas, en la zona de transición entre las áreas topográficamente elevadas y las de bajo relieve, tienden a acumularse gran cantidad de materiales procedentes de las primeras. Estos depósitos reciben el nombre genérico de depósitos de piedemonte. Incluyen tanto pequeñas acumulaciones de material al pie de las laderas como depósitos a gran escala en la base de cadenas montañosas, pudiendo cubrir grandes superficies. Estos depósitos son tanto aluviales como coluviales y reciben distintos nombres según el proceso de formación y características. El término glacis se utiliza en ocasiones como sinónimo de piedemonte, definiéndose como la superficie de baja pendiente que marca la transición entre las laderas y el fondo de valle o una llanura. Estos suelen tener un origen coluvial, originados por gravedad y por la arrollada difusa que moviliza los detritos que van quedando sobre las laderas, depositándolos en la base de las mismas. Los glacis también pueden derivar de procesos aluviales, desarrollándose a partir de la deposición del material que ha sido transportado por flujos hídricos a favor de cauces por los que transita el agua de forma intermitente, como los torrentes. Estos depósitos corresponden a los conos de deyección de los flujos intermitentes, denominados también abanicos. Los abanicos aluviales son depósitos de sedimentos que se forman cuando una corriente fluvial pierde velocidad y por ello la capacidad de transporte. Esto tiene lugar al pasar de un cauce restringido lateralmente dentro de una zona montañosa a una zona de llanura con menor pendiente. La disminución abrupta de dicha pendiente hace perder la capacidad de transporte del flujo y a depositar su carga. El tamaño de un abanico puede ser muy variable, siendo proporcional al área de la cuenca de drenaje en la que tiene su origen. La morfología de estos depósitos es en forma de abanico, presentando un ápice en su parte más elevada. El lóbulo activo, es decir, el que recibe la sedimentación, puede ir cambiando su posición con el tiempo, pudiendo quedar lóbulos abandonados, que pueden sufrir erosión por arrollada. El lóbulo activo puede estar recorrido por un canal encajado en el mismo o tener multitud de canales anastomosados. Cuando se unen varios conos de deyección al pie de las cadenas montañosas, se denominan abanicos aluviales coalescentes. En zonas distales, los canales fluviales, asociados igualmente a las áreas montañosas, pueden afectar a los depósitos de piedemonte, erosionándolos o depositando sobre ellos su carga durante eventos de inundación. La reptación o creep de ladera es un movimiento muy lento de la superficie del suelo a favor de la pendiente. Es debido a su inestabilidad a causa del propio peso del suelo que supera la cohesión entre las partículas del mismo, dándose el movimiento sin llegar a generar una cicatriz de rotura en este. Los procesos de dilatación y contracción del suelo debido a variaciones de la temperatura y la humedad o por congelamiento y deshielo del agua favorecen el movimiento gravitacional. Se da en laderas con pendientes mínimas de 10 grados y su desplazamiento está en torno a 1 centímetro al año. La presencia de agua en el suelo favorece los procesos de reptación, ya que puede reducir la cohesión entre las partículas. La actividad del ganado en las laderas en zonas de pastoreo puede potenciar el efecto de la reptación. Se caracteriza por formar ligeras ondulaciones en la superficie del terreno, dando lugar a una especie de pequeñas terrazas perpendiculares a la pendiente. También se evidencia por la deformación de los troncos de los árboles al inclinarse por la reptación y enderezarse estos hacia la vertical en su crecimiento. La solifluxión afecta a las zonas más superficiales de las laderas y es un movimiento lento del suelo a favor de la pendiente producido por los cambios en la saturación de los poros del mismo o por ciclos de hielo y deshielo en el caso de la gelifluxión. Esto se da en suelos con abundantes finos, en los cuales la presencia de agua posibilita la deformación interna del mismo, haciendo que éste fluya lentamente por gravedad ladera abajo, generando lóbulos de solifluxión. Su velocidad es menor a 2 metros por año y puede darse en laderas suaves, con al menos 3 grados de inclinación, favoreciéndose su movimiento cuanto mayor es esta. Los deslizamientos son movimientos de masas de suelo o roca a causa también de la inestabilidad de las mismas, pero en este caso el peso del material supera las fuerzas de cohesión de las partículas, generando un desplazamiento y originando una cicatriz de despegue asociada al plano de rotura a favor del cual se desplazan. Esto da lugar a la aparición de un escarpe de cabecera, que puede tener mayor o menor desarrollo según la magnitud del deslizamiento. La movilización del bloque que se desliza se da en forma de una masa coherente, es decir, mantiene sus características originales sin deformarse, aunque puede fragmentarse en bloques. La velocidad en este proceso es variable,
desde 1 milímetro a algunos metros por día, y ocurre en laderas con pendientes de más de 12 grados. Estos deslizamientos pueden darse sobre una superficie de rotura cóncava, generando un movimiento rotacional, o bien ser traslacionales, dándose sobre una superficie plana inclinada, siguiendo un desplazamiento aproximadamente rectilíneo. Igualmente, la presencia de agua en el caso de los suelos favorece los deslizamientos, sin llegar a ser un movimiento en flujo. En los deslizamientos rotacionales, el bloque desplazado experimenta una rotación hacia adentro alrededor de un eje perpendicular a la dirección de desplazamiento. Muchas veces estos deslizamientos tienen una componente de traslación. En ocasiones, a partir de un primer deslizamiento, se desarrollan múltiples planos de rotura retrógrados sucesivos. Los planos de rotura en los deslizamientos traslacionales suelen estar controlados por discontinuidades preexistentes, como planos de diaclasa, superficies de estratificación o el contacto entre el lecho rocoso con los suelos. Los factores principales que favorecen el deslizamiento son la inclinación de las discontinuidades respecto a la pendiente, el contacto entre materiales permeables e impermeables, la infiltración de agua, la presencia de fracturas, etc. Cuando hay abundante presencia de agua en los materiales que conforman la ladera, se pueden generar flujos, también denominados coladas. Estos movimientos de masa se dan tanto en suelos como en derrubios e incluso movilizando bloques rocosos, dejando una cicatriz en la zona de arranque y un escarpe en cabecera. Los flujos pueden alcanzar distancias mayores a los anteriormente vistos y en general son poco profundos. El material está disgregado y se moviliza como un fluido denso, sufriendo una deformación continua durante su movimiento a diferencia de los deslizamientos vistos anteriormente. Las coladas o flujos de barro o tierra se dan en materiales en los que predominan los finos. La pérdida de resistencia viene dada por su saturación en agua. La deformación en los suelos arcillosos tiene lugar en forma de flujos cohesivos con un comportamiento viscoplástico. En ocasiones, la ocurrencia de un terremoto de cierta magnitud puede disparar la generación de estos flujos de forma masiva. Los flujos de detrito o debris flow son movimientos de materiales heterogéneos formados por bloques y gravas en una matriz fina de arenas, limos y arcilla, que se originan a partir de flujos de alta competencia, que pueden transportar hasta rocas métricas en un fluido fangoso muy denso. Estos son los movimientos de flujo más frecuentes y pueden alcanzar velocidades extremadamente altas. Los flujos de detritos ocurren en laderas cubiertas por material no consolidado que es removilizado con las avenidas de agua a causa de las lluvias, especialmente en aquellas donde no existe cobertura vegetal. También pueden derivar de cauces fluviales muy energéticos en los que hay un aumento enorme de la carga transportada, evolucionando a flujos hiperconcentrados y finalmente de detritos. En este caso, los flujos se movilizan confinados a lo largo de los canales preexistentes, y los sedimentos transportados se acumulan donde se pierde la pendiente con morfologías en abanico. Los lahares, que se desarrollan en los volcanes fruto del deshielo o las intensas lluvias, se consideran flujos de detrito debido a sus características equivalentes. Las caídas de rocas e incluso de bloques de suelo cohesionados pueden darse como desprendimientos por el desmoronamiento de una cornisa, donde la caída de fragmentos se da generalmente de forma intermitente y progresiva, desplomándose al vacío o por una pendiente pronunciada. El avance de las rocas tiene lugar rebotando y rodando hasta su detención. Estos movimientos son extremadamente rápidos y su velocidad depende de la altura de la caída y de la inclinación de la ladera. El tamaño inicial de los bloques desprendidos suele estar condicionado por las discontinuidades preexistentes, si bien en su caída se rompen en partículas progresivamente más pequeñas por las colisiones. La intersección de dos planos de discontinuidad facilita el desprendimiento de cuñas de roca. Algunos de los desencadenantes más comunes en las caídas de rocas son la crioclastia y la descongelación del permafrost en climas fríos, la termoclastia en zonas áridas y los eventos de lluvia intensa en general. Los bloques también pueden caer por volcamiento, donde estos sufren una rotación alrededor de un eje situado en su base. Cuando el bloque pierde su soporte basal, el vuelco da paso a una caída. La presencia de fracturas verticalizadas, como las diaclasas, favorecen estos movimientos. Los vuelcos suelen desencadenar la repetición del proceso debido a la pérdida progresiva de confinamiento lateral.
Entre los mecanismos que desencadenan los vuelcos están la existencia de materiales plásticos debajo de los bloques, las cuñas de hielo o el socavamiento, entre otros. Cuando los desprendimientos y vuelcos son de importante magnitud e involucran grandes volúmenes de material movilizado, tienen lugar las avalanchas de rocas. Los deslizamientos traslacionales de rocas en pendientes pronunciadas pueden alcanzar la velocidad suficiente para perder coherencia progresivamente, desintegrarse y transformarse en avalanchas de roca extremadamente rápidas. Fruto de las caídas de roca se originan los canchales o pedrizas, que son mantos de derrubio más o menos potentes que recubren las laderas, principalmente sus partes medias y bajas. Estos clastos proceden del área escarpada superior, constituida por rocas resistentes que han sufrido procesos de meteorización física y se movilizan por gravedad. Generalmente estos depósitos no presentan matriz, aunque ésta puede ir aumentando con el tiempo desde su base hacia arriba, gracias a la movilización del agua que aporta finos al infiltrarse a través de estos depósitos muy porosos. Estas acumulaciones suelen tener forma de cuña, con un perfil longitudinal recto. Su pendiente viene determinada por un lado por la propia pendiente de la ladera y, cuando ésta es muy elevada, por el ángulo de fricción de los detritos rocosos, ya que estas partículas no presentan cohesión entre sí. El valor está generalmente entre 30 y 40 grados. Los clastos de mayor tamaño se acumulan preferentemente en los sectores distales, debido a su mayor inercia al movilizarse y una menor fricción al tener menos superficie específica. Respecto a su perfil transversal, estos depósitos pueden tener una superficie plana y reciben el nombre de talud de detritos o de derrubios. O bien pueden tener un perfil transversal convexo, mientras que en planta exhiben morfologías triangulares con el ápice apuntando hacia arriba, el cual suele conectar con una incisión en la ladera. En este caso se denominan conos de detritos o conos de derrubios y se acumulan en la base de la ladera o escarpe. Los conos de detritos pueden presentarse de manera individual o solaparse entre sí, dando lugar a los conos de detritos coalescentes. Asociado igualmente a las laderas y a los procesos de caída de rocas, tanto en las propias vertientes como en la base de las mismas, se pueden acumular bloques de gran tamaño más o menos aislados. En el escarpe, por encima de estos depósitos, puede perdurar una cicatriz visible correspondiente al lugar del cual se desprendieron los bloques de roca. En las vertientes muchas veces se forman facetas triangulares o flat irons, que son laderas planas con forma triangular con su ápice apuntando hacia arriba, aunque en ocasiones pueden presentar formas trapezoidales. En sentido estricto, estas facetas triangulares se forman en laderas desarrolladas a favor de la estratificación, donde las incisiones generadas por la actividad fluvial o la escorrentía cortan las capas dando estas morfologías. Las facetas triangulares de falla se originan cuando el plano de falla corta los espolones de la ladera, dando igualmente superficies planas triangulares, si bien en este caso no se relacionan con la inclinación de las capas. El tercer tipo se desarrollan los taludes de derrubio localizados al pie de los escarpes, donde la erosión generada por la escorrentía da lugar a estas formas triangulares, en este caso nombradas como facetas triangulares de ladera. Son características de climas áridos, donde estos depósitos de talud aparecen más endurecidos por las condiciones climáticas, y con frecuencia están asociados a mesas y cerros testigo. Debido a la extensa distribución de las laderas, además de su capacidad modeladora, los movimientos gravitacionales rápidos tienen un gran potencial para causar notables pérdidas económicas y humanas. En ocasiones, la actividad antrópica conlleva la desestabilización de las laderas. Es importante conocer y monitorizar los sectores sensibles a estos eventos para prevenir o mitigar estos daños potenciales. Más contenidos de geomorfología en el siguiente vídeo.